Bienvenidos al Bazar de la Bolsa, un programa en el que hablaremos de todo aquello relacionado con los mercados financieros que nos parezca interesante. Mi nombre es José Manuel Pesudo, asesor financiero del fondo Gestión Boutique 6 Caldi. Recordad que cualquier acción, fondo, activo o elemento en el que se pueda invertir no es en ningún caso una recomendación de inversión. Cada inversor ha de hacer su propio análisis y no basarse en las conclusiones o comentarios que se viertan en este podcast / vídeo por parte del autor o de sus invitados. Y ahora espero que disfrutéis de este programa. Y en el capítulo de hoy quiero hacer un repaso sobre los resultados trimestrales de las conocidas FAANG, No vamos a verlas todas, pero sí que vamos a ver un poco por encima los resultados y sobre todo quiero centrarme en algunos detalles que he visto en la presentación de resultados. Y esto lo considero importante porque yo creo que son empresas que hoy en día influyen mucho en nuestra sociedad y creo que es muy importante captar la idea que transmiten los máximos directivos de estas empresas para ver un poco dónde ellos se quieren encaminar, qué cambios va a suponer en la sociedad y qué podemos aprender para hacer nuestra inversión con un mejor conocimiento y obtener al final unos mejores resultados. Así que no me enrollo más y vamos allá. Y la primera de todas es Meta Platforms. Meta, una empresa que a finales del año 2022 llegó a cotizar sobre los 90 y tantos dólares y ahora está en los 180 prácticamente. O sea, una subida de un 100%, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta empresa? Bueno, es una empresa que tenía unas buenas métricas. O sea, el mercado le estaba castigando por expectativas, pues diciendo, oye, pues le está siendo más competidor, viene una recesión, la publicidad es algo cíclico y vemos que sus competidores, pues en general, tienen mejor tecnología y aplicaciones como Facebook pues están quedando caducas, etcétera. Entonces había mucho pesimismo y de repente esta empresa ha subido casi un 100%, aunque lejos de sus máximos de casi 400 dólares en los que llegó a estar, ¿no? Y además ahora pues está cotizando a un PER 22, que diríamos que no está baratísima. Pero es que además vimos que a finales de enero estaba sobre los 140 dólares, ya ha tenido bastante remontada y de repente se planta en los 180 a partir de los resultados que sacó, ¿no? Y estos resultados porque son tan buenos. Bueno, si miramos los últimos resultados que ha sacado del último trimestre del año 2022, factura menos que en el último trimestre de 2021. Pero bueno, pues en el último trimestre de 2021 facturó 32.600 millones de dólares y este factura 31.200. Un pequeño traspié podría decirse, pero claro, es que 2021 fue el año de las tecnológicas, el año del software, fue un año excepcional. Si comparamos los ingresos que ha tenido respecto al último trimestre del año 2020, que ya estaba la pandemia y la tecnología subió mucho, el último trimestre de 2020 facturó 27.200 millones de dólares aproximadamente y el último trimestre de 2022 factura 31.200 millones de dólares, o sea, una subida importante. Y esto de momento, pues el mercado se lo ha tomado más que bien. Desgranando un poco más los resultados, aguanta bastante bien en publicidad, que la gente se esperaba que hubiera mucho más hundimiento, por eso la acción ha subido tanto. Sin embargo, para mí yo creo que es decepcionante la sección de Reality Labs, ¿no? Que es, por así decirlo, el metaverso, las Oculus, que a mí me parecen un productazo, pero vemos que hay una facturación de 727 millones de dólares cuando el último trimestre de 2021 hubo 877 y el último trimestre de 2020 hubo 717. Y yo creo que aunque pierdan dinero, tendría que haber un crecimiento, más crecimiento, ¿no? En esta parcela. Los Oculus tendrían que ser un dispositivo que estuviera integrándose, ¿no? Entrando en el mercado de una manera mucho más acelerada y ver unos crecimientos más acelerados. Y esto a mí me sorprende bastante, pero bueno, el mercado no se lo ha acabado de tomar tan mal. Hay que recordar que el último trimestre también el dólar estaba bastante alto
y estas empresas que venden mucho en el extranjero les ha perjudicado, ¿no? Entonces, si con la divisa constante los resultados hubieran sido sensiblemente mejores, ahora lo veremos. ¿Qué ha fallado en Meta también en los resultados? Bueno, el beneficio, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, el último trimestre de 2020 el beneficio fue de 11.000 millones de dólares aproximadamente, en 2021 último trimestre 10.000 millones de dólares, y vemos que este último trimestre ha sido de 4.600 millones de dólares. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, pues ha pasado esto porque Meta últimamente se está hinchando a gastar dinero. Vemos que el último trimestre de 2021 se gastaron 5.500 millones de dólares. Estoy hablando de CAPEX, de Capital Expenditures, ¿no? Gastos para que siga funcionando la empresa. En el último trimestre de 2022 se gastaron 9.000 millones de dólares frente a los 5.000 de 2021. Pero es que si lo miramos anualmente, han pasado de gastarse 19.000 millones de dólares a 32.000 millones de dólares en una empresa que se supone que es ligera en activos, ¿no? Y su mayor gasto es en personal, aunque esto no es así, esto a lo mejor es una imagen que tenemos, pero recordemos que en Google tienen sus propios servidores, sus propios centros de datos, que es algo carísimo, y todo lo que están invirtiendo en el desarrollo de la inteligencia artificial y el desarrollo de su hardware, de sus Oculus. Si nos vamos al Free Cash Flow, lo mismo. En el último trimestre de 2020 tuvieron un Free Cash Flow de 9.200 millones. En el último trimestre de 2021 de 12.500 millones el Free Cash Flow. Y ahora nos preguntamos un Free Cash Flow de 5.200 millones de dólares. Aunque el trimestre anterior, de 2022, el tercer trimestre, fue de 173 millones de dólares solo. También vemos aquí un descenso importante, bueno, pues por lo mismo, porque están gastando a toda máquina. Otra de las razones por las que ha subido la empresa, aparte de que ha aguantado los números mejor de lo que el mercado se esperaba, es que han anunciado que van a hacer recompras. Meta es una empresa que tiene actualmente 41.000 millones de dólares en caja y han anunciado una recompra por 40.000 millones de dólares, o sea, la compra de sus propias acciones por 40.000 millones de dólares, y esto ha hecho que la cotización de la empresa suba. Y bueno, en cuanto a un poco las expectativas que ellos tienen, ellos ven que la demanda de anunciantes está más débil, ¿no? Por lo general está más débil. ¿Esto a qué se debe? Se debe a un escenario macroeconómico complicado, yo creo que también, pero ojo a la competencia, ¿no? Amazon, Apple, Microsoft, TikTok, etcétera, ¿no? Que les está haciendo mucho la propia YouTube Shorts, todo esto, Google, por supuesto. Pues es un poco lo que no acaban de desgranar, porque a lo mejor ellos tampoco lo saben exactamente. Bueno, y ahora yo creo que vamos a lo realmente interesante, porque los números, pues en otros programas de esta mi competencia, creo que los desgranan mucho mejor. Me gustaría un poco centrarme en cosas que han dicho en la presentación de resultados, ¿no? Lo que llaman las conference call. Y también aquí hay que coger las cosas con pinzas porque muchas veces mienten más que hablan, ¿no? O sueltan eslogans, ¿vale? A ver, lo primero que resalta Mark Zuckerberg es que este va a ser el año de la eficiencia. Claro, esto contrasta un poco con las declaraciones que ha tenido en presentaciones recientes, en las que decía que iban a gastar como si no hubiera un mañana, porque creen en el metaverso, creen en el largo plazo y creen en invertir mucho en la tecnología para ser los primeros, ser los mejores y que no les puedan hacer la competencia, ¿no? Y sea confianza en el largo plazo. Y esto de repente se ha convertido en la eficiencia. ¿Esto es porque lo siente Mark Zuckerberg o es porque su equipo de asesores le ha dicho, oye, vamos a subir el precio de la cotización, que esto va bien, para que se nos financie, para que no tengamos problemas, y bueno, pues suelta este eslogan y a partir de ahora di que vamos a ser súper eficientes? Bueno, pues ya veremos, pero esto es verdad que es un mensaje que se ha repetido en casi todas las presentaciones de las tecnológicas, que se van a dedicar ahora a ser eficientes, y de hecho la mayoría han anunciado despidos. Bien, una cosa súper interesante que dijo acerca de Facebook e Instagram, ¿no? Pues más o menos voy a introducir un poco así rápido. Facebook e Instagram están cambiando de estar organizadas solo a través de los contactos que se establecen entre tú y tus amigos y las cuentas a las que sigues, y cada vez va a funcionar más, de una manera más relevante, va a tener más influencia el algoritmo de inteligencia artificial
que va a enseñarte los contenidos que él considere apropiados para ti, ¿no? Entonces vamos a pasar de un modelo donde el modelo te llama cierto contenido dependiendo de quién eran tus amigos y tus contactos, a un algoritmo que te va a conocer mejor que a ti mismo y te va a presentar lo que a ti te gusta, ¿no? Y eso, en combinación con tus contactos, pues sabrá ofrecerte el contenido que a ti te guste, que haga que estés tiempo en la plataforma y que los anunciantes paguen porque tú estés tiempo en esa plataforma, ¿no? Y bueno, pues parece, esto también es un mensaje repetido en todas las tecnológicas, ¿no? En que la inteligencia artificial va a ser un poco la responsable de enseñarnos nuestros contenidos. Y por otro lado, dicen que Reels, que es la competencia de TikTok y de YouTube Shorts, pues está creciendo de una manera muy rápida, ¿no? Esto también se repite, yo no sé si es que tienen el mismo equipo de asesores, pero la propia Google también lo repite. YouTube Shorts está creciendo muy rápido, no te dicen cuánto, pero muy rápido también. Y Reels, pues también muy rápido, ¿no? Por eso, en esta presentación de resultados hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces sueltan eslogans, sueltan lo que quieres oír y hay que cogérselo con pinzas y no tomarlo como la realidad. Pero bueno, es curioso que coincidan y bueno, ya veremos. Esto está bien porque te lo dicen y de aquí unos trimestres, cuando te saquen los resultados, verás si es verdad o te estaban mintiendo, ¿no? Y eso pues te va haciendo acrecentar la confianza en el equipo directivo o no, o decrecentarla. ¿Y qué más? Bueno, otra cosa interesante es la inteligencia artificial generativa, que dicen que es un área tremendamente excitante. Por ejemplo, ChatGPT podría ser una inteligencia artificial generativa, ¿no? Que genera una conversación, te genera unas respuestas. Vemos que esta semana ha sido la pelea entre Google y Meta, pero ojo que de los mejores equipos de inteligencia artificial los tiene Meta. Meta Platforms tiene un equipo muy bueno de inteligencia artificial y están con la inteligencia artificial generativa, que pueden aplicar en sus dispositivos de hardware, en sus Oculus, básicamente. Y claro, recordemos que Meta ya hace más de un año sacó una especie de chat GPT. Lo que pasa es que no lo sacó porque dijo que podía ser algo como peligroso, ¿no? Solamente era peligroso para su propia reputación, ¿no? Porque podía tener por respuestas racistas o lo que fuera. Entonces consideró que no estaba maduro y no lo sacó. Pero ChatGPT, que ha hecho tanto ruido, tanto Google como Meta ya tenían algo parecido. Y claro, es que a todos las Oculus les parece un productazo. Lo que pasa es que, aunque sea un productazo, es verdad que, pues por ejemplo, yo ahora las tengo aquí y las utilizo poco, pero porque no me apetece llegar del trabajo y ponerme con otra pantalla, ¿no? O es verdad que el móvil enseguida lo coges y estás en pocos segundos mirando cualquier chorrada que te distraiga, si lo que quieres es evadirte, y las gafas ya es un poco más ponértelas, generar tu espacio, entrar en no sé qué, tiene más fricción, ¿no? Que claro, es que hay que ver que la gente somos muy vaga para este tipo de cosas. Pero el productazo está ahí y las aplicaciones están ahí, ¿no? Pero claro, es un poco yo ahí lo que veo que digo, ostras, cuesta que suban, sobre todo las Reality Labs, ¿no? Que ahí están las Oculus, donde están las aplicaciones que la gente compra, la gente paga, es como una Play Store, ¿no? Es como una Apple Store y es muy importante eso para los ingresos de Meta. Me gustaría que eso creciera más. Eso a mí de momento me está un poco perturbando. Pero bueno, la inteligencia generativa, fijaos el potencial que tiene, ¿no? De hecho, Google ya el otro día enseñó inteligencia artificial que tú le hacías unas fotos a un oso de peluche y el oso de peluche, con 4 o 5 fotos, te hacía un mini vídeo del oso de peluche caminando por la calle, ¿vale? Así, un poco mal hecho si quieres, pero ves ahí la potencia que hay para generar aplicaciones, sobre todo para generar videojuegos, de una manera rápida y barata. Y si tú tienes ahí el efecto red, si tienes el dispositivo, que recordemos que Microsoft, que está desarrollando hace muchos años las HoloLens, ha llegado a un acuerdo para utilizar las Oculus. O sea, Microsoft, que era una de las empresas que más desarrollados tiene las gafas de realidad virtual o realidad mixta. Pues imaginaos, Meta se ha dado en la tecla para eso, pero eso no quiere decir que ese dispositivo vaya a convertirse en algo que esté en todas las casas y que todo el mundo compre a través de ahí y que tenga un éxito similar al Apple Store o al buscador de Google.
¿qué más tenemos que destaque? Bueno, lo siguiente sería el metaverso y en concreto las Quest Pro. Recordemos que las gafas de realidad virtual de Meta son las Oculus, que es un dispositivo que cuesta unos $250, y de repente saca las Quest Pro que cuesta unos $1.500. Vale, pero es que este dispositivo no está dirigido al consumidor habitual de videojuegos o de ocio. Está dirigido a la empresa, a grandes corporaciones que quieren desarrollar un proyecto y necesitan un dispositivo más potente, ¿no? Y esto va para ellos con mejores cámaras, con mayor precisión, con menor latencia y con una potencia de cálculo mucho mayor. Vale, entonces una de las cosas que dice, la razón por la que nos enfocamos en construir estas plataformas, o sea, la de realidad virtual o la de realidad mixta, es para brindar mejores experiencias sociales que las que son posibles hoy en día en los teléfonos. Claro, si a nosotros nos hubieran explicado en el año 2000 o el iPhone salió en el 2007 que íbamos a estar todo el día con el teléfono detrás mirando la pantalla, vídeos y tal y que iba a ser como una extensión más de nuestro cuerpo, íbamos a estar ahí viciados en el metro y no le íbamos a hacer mucho caso a nuestros hijos porque estamos ahí mirando la pantalla, nos hubiera sonado un poco a chufla, ¿no? Y si ahora te dicen que tú vas a estar todo el día con las gafas puestas, pues tampoco lo ves, la verdad, ¿no? Porque no lo ves por comodidad. Pero claro, imaginemos un dispositivo que pesa poco y que tú a lo mejor lo puedes llevar todo el día puesto en el trabajo. No necesitas un ordenador porque además de que te puedes comunicar por voz, esa gafa lo que hará es, tú verás lo mismo porque en cuanto lo necesites la pantalla será transparente, tú verás lo mismo que verías si no tuvieras ojos. Es más, le pueden poner sensores como en los coches y ver si te vas a chocar con algo. Puedes enseguida de repente ver tu pantalla de ordenador. Aunque no tengas tu ordenador serán las gafas, ¿no? Que las gafas lo sean todo. Cuando necesites acceso a un manual de instrucciones enseguida lo tendrás ahí, algo relacionado con tu trabajo, cuando necesites ver un plano, cuando necesites ver pues, un paciente, lo que sea, va a estar ahí, ¿no? Entonces tú podrás ir con las gafas puestas como si no las llevaras. Lo que pasa es que eso aumentará, serás un superhumano con las gafas puestas. Esa es un poco la intención, ¿no? Esa es la intención que todos lo llevamos puesto porque todo eso nos dará superpoderes, ¿no? Entonces, igual que tú a lo mejor no pensabas que estarías todo con el móvil en la mano o en el bolsillo o llevándolo para arriba para abajo, pues lo mismo puedes pensar ahora con las gafas, ¿no? Entonces, esto es lo que sueña Meta. Ya veremos si es verdad. Pero es verdad que el potencial está ahí, porque si te dan un dispositivo que pesa poco, te dan un dispositivo que aumenta tu inteligencia, igual que ahora puedes enseguida ver en la Wikipedia lo que sea, puedes ver lo que necesites en Google Maps, etcétera. Todo el momento que eso es como el que lleva el casco en la obra, es que no te molestará, al revés, es que no sabrás vivir sin ello. ¿Dónde dejas las gafas? Estarás buscando las gafas como hoy buscas el móvil o las llaves, ¿no? Y bueno, eso podría llegar a pasar, ¿no? Y no utilizar el ordenador ni no tener un dispositivo con el ordenador. Sustituir el ordenador por que tu ordenador sean las propias gafas, ¿no? Que es algo a lo mejor incluso mucho más cómodo. Bueno, eso es lo que sueña, ¿no? Dicen, pues ya estamos viendo a desarrolladores crear nuevas experiencias, estoy hablando con estas gafas para profesionales, como Nanome para el modelado 3D de moléculas y desarrollo de fármacos. Arqueo para arquitectos y diseñadores para crear interiores. Bueno, estas cosas las dicen, pero a mí me suena un poco a brindis al sol, ¿no? Oye, mira, es que hay unos que están desarrollando nuevas moléculas para fármacos con nuestras gafas. Bueno, habría que ver exactamente qué es eso, ¿no? Ojalá sea verdad, porque eso quiere decir que estamos avanzando y el fin de las enfermedades está más cerca, ¿no? Pero siempre hay que ser bastante escéptico o por lo menos pensar que dices, sí, a lo mejor es verdad lo que está contando, pero también es verdad que desde que está alguien jugando con el dispositivo hasta que se acaba desarrollando el fármaco que has hecho con ese dispositivo pasan 12 años perfectamente, ¿no? Y bueno, dicen que a finales de este año lanzaremos nuestros auriculares para consumidores de próxima generación, que también contarán con Meta Reality. O sea, también vamos a tener unos auriculares de Meta Platforms. Y espero que esto establezca esta tecnología como la línea de base para todos los auriculares en el futuro. O sea, van a sacar algo grande, ¿no? Por supuesto, también las gafas de realidad aumentada, realidad mixta, serán el futuro, según ellos.
Bueno, pues cosas como estas son las que les gusta ir al mercado, ¿no? No sé si Zuckerberg se ha vuelto un poco más comercial, sabe ya tocar la melodía que gusta a los inversores y ya veremos si luego no es todo un bluff, ¿no? A ver, pero fijaos, al final un poco es igual que Microsoft tiene su ecosistema, ¿no? Con sus dispositivos Surface, con su sistema operativo, ¿no? Con sus videojuegos, que está como todo integrado, pues Apple lo mismo, Google pues también, pues Meta quiere hacer lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una curiosidad dicen, acabamos de lanzar avatares en WhatsApp el último trimestre y más de 100 millones de personas ya han creado avatares en la aplicación y de ellos aproximadamente 1 de cada 5 usa su avatar como foto de perfil de WhatsApp. Y luego lo enlaza con lo siguiente. Aunque la mayor parte de nuestra inversión en Reality Labs se destina a futuras plataformas informáticas, gafas, auriculares y el software para ejecutarlos, como la tecnología se desarrolla, la mayoría de las personas van a experimentar el metaverso por primera vez en los teléfonos y luego comenzarán a construir sus identidades digitales a través de nuestras aplicaciones. O sea que ellos ya cuentan con crear software para el móvil que luego poco a poco te vaya llevando también a su ecosistema, ¿no? Pues ahí está esa estrategia que tienen de empresa. Otra cosa dicen, tenemos un montón de flujos de trabajo diferentes en casi todos y cada uno de nuestros productos para usar nuevas tecnologías. Especialmente los modelos de lenguaje grande, o sea, pues el ChatGPT, vamos, y los modelos de difusión para generar imágenes y vídeos y avatares y activos 3D y todo tipo de cosas diferentes en todos diferentes flujos. Bueno, esto es un poco lo que explicaba antes. Meta tiene un equipo muy potente de inteligencia artificial, van a enfocarse en la inteligencia artificial generativa, ¿no? Para crear conversaciones, crear vídeos, al final es crear una experiencia para que el usuario esté lo máximo posible en su ecosistema, en su plataforma y ellos poder vender publicidad. Yo ya comenté, oye, pues yo jugando al ping-pong parece que estás jugando al ping-pong de verdad, ¿no? O sea, es algo que está muy bien hecho. ¿Y qué más? Bueno, por último en este apartadito, sí, un poco la idea, que es un poco una idea que también lanza Elon Musk, pero Elon Musk es a lo grande, ¿no? Con los cohetes, ¿no? Como, oye, la NASA lleva 12 años desarrollando un cohete. Yo lo que hago es fabricar un cohete barato, lo tiro, explota. Bueno, yo ya sé las 3 o 4 cosas por las que ha explotado. Bueno, pues hago todo rápido y lo tiro. Y como arreglo esas 4 cosas, de repente, en vez de explotar por esas 4 cosas, explota porque 2 las he arreglado, pero otras 2 no las acabo de afinar. Bueno, pues vuelvo a tirar todo así hasta que consigo un cohete barato y que no explote y que suba. Y eso me ha costado 1 año y medio cuando la NASA lleva 12, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Ellos, claro, tienen tanta velocidad, hay tanta velocidad en el uso de las aplicaciones, en los gustos de los usuarios, que ellos tienen mucha capacidad de prueba de lo que funciona y lo que no. Y eso les va guiando y ese efecto red y esos 2.000 millones de personas que tienen en su plataforma les ayuda mucho a mejorar el proceso y es lo que crea un foso defensivo respecto a los competidores. Y vamos finalmente, para acabar con Meta, al tema de costes. Bueno, ellos cuentan lo siguiente, todavía esperamos que nuestras pérdidas anuales completas de Reality Labs aumenten en 2023 y continuaremos invirtiendo significativamente en este área dadas las importantes oportunidades a largo plazo que vemos. Es una inversión de larga duración. Aquí por lo menos no se contradicen con lo que decían hace poco, ¿no? Sobre todo en anteriores presentaciones. A ver, una cosa que me parece interesante y que encadena un poco con el sector de los semiconductores, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, mirando a futuro el gasto en el CAPEX, están en proceso de organización de sus centros de datos. Y están viendo que nuevas arquitecturas cuando dice una arquitectura, ¿no? Por ejemplo, ARM es una arquitectura diferente a la de x86, ¿vale? Que es la que utiliza Intel. Y las tarjetas gráficas, por ejemplo las de Nvidia, tienen una arquitectura diferente a ARM y a x86 y la arquitectura no significa otra cosa que si nosotros miramos con un microscopio electrónico cómo están puestos los circuitos, porque al final lo que hay dentro de los semiconductores no dejan de ser circuitos eléctricos,
cómo están dispuestos, ¿no? En qué orden están dispuestos, y eso da una capacidad de calcular de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, como últimamente están saliendo como varias arquitecturas, pues están viendo a ver cuál es la más adecuada para sus procesos de inteligencia artificial, y también ellos tienen procesos que no se basan en inteligencia artificial. Y ellos creen que es muy factible que cada vez tengan menos gasto, ¿no? En los centros de datos, que es un gasto enorme para ellos, porque lo van a hacer más eficiente basándose en estas nuevas arquitecturas que van a ser más eficientes, ¿no? Por ejemplo, los semiconductores que pone Apple, que los diseña ellos en sus dispositivos. ¿Qué pasa? Que gastan mucho menos energía que los que había antes, que, bueno, hay de varias marcas, ¿no? Pero la CPU que utilizaba antes Apple, pues era la de Intel. Ahora utilizan suyas propias y consume mucho menos porque son adecuados para ellos, y las cargas de trabajo, porque no calcula de la misma manera si estás procesando un gráfico que si estás haciendo un cálculo numérico, ¿no? Entonces, están viendo que aquí van a ganar eficiencia, y que a partir de ahora será relativamente más barato operar estos centros de datos, ¿no? No sabemos si va a ser el trimestre que viene, o de aquí un año, o de aquí dos, pero bueno, que tienen bastante confianza en eso, y eso hará que se reduzca un poco lo que es el CAPEX, y no les hará tanto daño al final en el beneficio, ¿no? Porque ellos dicen que lo que realmente le está costando dinero es construir su infraestructura de inteligencia artificial, y que soporte todo el software que está presente en sus dispositivos. Pero ellos confían en que esto se vaya reduciendo cada vez más, porque la tecnología cada vez más avanzada es más eficiente en este sentido, y a ellos les va a suponer un ahorro, ¿no? Y si no, que se lo digan a Intel, que está perdiendo cuota de mercado en beneficio de AMD y Nvidia, porque tienen dispositivos que hacen más eficientes estos trabajos. Entonces las grandes empresas están comprando los productos a AMD y a Nvidia en vez de a Intel, ¿no? Y de hecho, pues ellos lo dicen claramente. Dice, estamos viendo un montón de tendencias aquí. Dice, por ejemplo, estamos cambiando nuestros modelos de centros de datos basados en CPU, que es lo que fabrica Intel básicamente, también AMD, basados en GPU. GPU es lo que fabrica Nvidia, ¿no? Bueno, pues esto me parece muy, muy interesante también, aunque esto es una cosa que ya un poco se sabía. Se ve que la inteligencia artificial, que al final, si te vas de atrás a atrás, lo que hace es calcular matrices, pues el cálculo de matrices se hace de una manera mucho más eficiente, gastando menos energía y más rápido, con una tecnología basada en tarjetas gráficas como la Nvidia en GPU, que la CPU. Lo mismo con las criptomonedas, ¿no? Bueno, para minar criptomonedas me refería. Bien, hasta aquí un poco el repaso a las cosas interesantes que me parecía que tenía Meta Platform de la presentación de resultados. Y bueno, un poco ahora es ver, dice el inversor, ¿qué hago con Meta, ¿no? Esto no es una recomendación de inversión ni mucho menos, pero estamos en ese punto en las Big Tech que queremos que el producto que saquen, pues los Reels con Meta. Reels es la competencia de TikTok o de YouTube Shorts, o las Oculus, y que esto funcione económicamente enseguida. Entonces, cuando no funciona, en la presentación de resultados dicen que no, que esto es a largo plazo, ¿no? Y que como ha funcionado durante estos años pasados, pues esto también va a funcionar, y tú confías en su capacidad de ejecución, ¿no? Y es un poco aquí el inversor, pues la duda que le entra. Dice, ¿nos falta paciencia? ¿O es un sector que no hay que tener paciencia porque enseguida viene la competencia como ChatGPT y hace que te baje un 20% la cotización y empieza a haber fondo para que te hagan competencia? Bueno, es un poco, pues verlo, ¿no? También es verdad que si coges las grandes tecnológicas, si no triunfa Apple, triunfará Microsoft, y si no Amazon, y si no Google, y si no Meta, ¿no? Y te puedes hacer un ETF de Big Techs, y así va a ser difícil equivocarte. Puede que de repente resurja IBM o Oracle, ¿no? Ahí con sus nubes, pero bueno, ya veremos. Apasionante. A mí me gusta la trayectoria que llevan y lo que piensan, pero una cosa es que te guste y otra cosa es que la realidad al final concuerde con lo que ellos piensan y la manera que lo ejecuten, o la competencia está ahí, las circunstancias están ahí, y puede ser un proyecto exitoso o un proyecto de fracaso. Bueno, veremos, lo seguiremos mirando trimestre a trimestre a ver cómo evolucionan, y a ver si esa Reality Labs, esa facturación sube un poquito, que yo veo que está ahí un poco estancada.
Y vamos con la siguiente empresa, que es Alphabet, Google. Y Sundar Pichai nos vende lo siguiente. La inteligencia artificial ha llegado a un punto de inflexión. Y estoy excitado de ver los pasos que se están dando con la inteligencia artificial. Y estamos a punto de desvelar estos pasos en buscadores y más allá de los buscadores. También es un buen momento para la nube, para las suscripciones de YouTube y para nuestros dispositivos Pixel. Pixel básicamente son los teléfonos de Google, lo que pasa es que aquí en España no se venden. Y además reingenieríamos reingeniaremos nuestra estructura de coste de una manera sólida para ser financieramente sostenibles. O sea, que como decía Mark Zuckerberg, se van a dedicar a ser eficientes, ¿no? Y aquí pues se basarán lo mismo que Meta. Ya anunciaron que despedirían a gente y lo mismo que decíamos de Meta, de sus servidores, lo mismo aplicará a Alphabet, que Alphabet es una de las empresas que se diseña sus propios procesadores, microprocesadores. No utilizan de Intel, de Nvidia, de AMD, pero también tienen algunos suyos para ciertos procesos que los hacen ser más eficientes. Y bueno, ellos han aumentado la facturación un 1% respecto al año pasado, último trimestre, un 7% sin contar el efecto divisa, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos ha vendido un poco los resultados Sundar Pichai. Vamos a ver los números. De hecho, vamos a ver los números de todo el año, ¿no? Por ejemplo, este año han ingresado 282.000 millones de dólares. Madre mía, que pronto se dicen estas cifras. Y el año pasado ingresaron 257.000 millones de dólares durante todo el año, ¿no? O sea, un incremento importante de más del 10%. Sin embargo, si nos vamos al beneficio, han facturado un beneficio de 74.000, bueno, casi 75.000 millones de dólares, cuando el año pasado tuvieron casi 79.000. Esto es por lo mismo que Meta, el incremento de costes, ¿no? Y si nos vamos ya al beneficio por acción diluido, así como en el año pasa de 4,56 por acción los beneficios en 2022, mientras que en 2021 fue 5,6, o sea, casi un 25% más el año pasado que este. En el último trimestre, el beneficio por acción el año pasado fue 1,53 dólares y este es $1 prácticamente, ¿no? O sea, ha bajado un 30 y tantos % el beneficio diluido. Esto es lo mismo que Meta. El 2021 fue un año excepcional para las grandes tecnológicas. Es un poco injusto, ¿no? Hay que ver el histórico. Y además aquí tienen el efecto divisa que les ha perjudicado. De hecho, eso, pues vemos que se deterioran los beneficios y márgenes, pero los ingresos no. Y estas métricas pueden variar mucho ligerando el número de trabajadores y además están en una fase de inversión fuerte en servidores, sobre todo para inteligencia artificial y para la nube, con lo que lo de los márgenes y beneficios podría cambiar mucho en los próximos trimestres. Aquí las métricas pueden cambiar mucho en pocos trimestres en estas empresas. A mí me preocupa más que bajen sus ingresos de publicidad, porque quiere decir que la competencia le está haciendo pupita. Y es que si nos vamos al último trimestre respecto a 2021, en 2021 en publicidad ingresaron 61.200 millones de dólares y aquí han ingresado 59.000. Vienes aquí que el efecto divisa puede haber sido muy importante, ¿no? Pero bajan en principio en todo, en el buscador, en YouTube, estoy hablando de publicidad, y en Google Network, ¿no? Publicidad que puede haber en sitios como Google Maps y similares. ¿Dónde están subiendo? Han subido bastante en Google Cloud, donde el año pasado facturaron 5.500 millones de dólares y este año han facturado 7.300 millones de dólares. En Other Bets, por ejemplo, pasa de 181 a 226. Es un aumento importante, pero bueno, nada particular. Y bueno, es un poco en principio lo a destacar. Ellos ven que hay un crecimiento fuerte
en YouTube, pero en las suscripciones, no en los anuncios, en el hardware con sus Pixel y sin embargo ven descenso en la Play Store, ¿no? En la venta de aplicaciones. Recordemos que tanto la Play Store o la Apple Store, gran parte de sus ingresos, que eso se pudo ver gracias a un juicio que salió, es por los videojuegos. Y claro, de 2021 a este año ha bajado mucho el consumo de videojuegos porque la gente ya no está tanto en casa, también un poco la competencia, y el videojuego es un sector muy importante en el App Store, ¿no? En las compras que se producen, porque en muchos videojuegos pues tú te compras personajes o armas o varias cosas, te puedes comprar entre los videojuegos y gran parte de ese ingreso va para estas empresas. Entonces, aquí también hay que vigilar un poco el mundo del videojuego, cómo va evolucionando, porque esto también les afecta bastante tanto a Google como a Apple sobre todo. También vemos que la caja ha pasado de 140.000 millones de dólares, ojo, una caja de 140.000 millones de dólares, a 113.000, ¿no? Sí que han subido, aquí ponen el equipo, la propiedad, de 27.000 a 112.000, pero también es verdad que aquí han hecho un poco de magia contable porque consideran que los servidores y tal, pues bueno, van a poner un plazo más largo de amortización, con lo cual eso en el beneficio les influye porque tienen menos depreciación todos los años. Pero bueno, este descenso de caja es importante en todo caso. Sigamos viendo numeritos. Este último trimestre el mercado no se lo ha tomado muy bien porque Google pues estaba un poco ahí ya sobre los 100... No, se lo tomó más o menos bien porque estaba sobre los $100, subía a 110, pero en cuanto salió que Microsoft con ChatGPT y tal, ha bajado a los 90 y pico, ¿no? O sea, estos son unos resultados que tampoco es que hayan súper agradado al mercado. Sin embargo, 16.000 millones de free cash flow el último trimestre, ¿no? Sigue siendo unos números brutales, ¿no? Y es verdad que el gran peligro es que pierda cuota de mercado y que a precios actuales se convierta en una acción cara, ¿no? Sí, porque, claro, el problema de Google es que el 90 y tantos % de sus ingresos es publicidad. Si la competencia le empieza a hacer daño, claro, Google ahora solo está defendiéndose porque solo puede ya ganar, no puede prácticamente, ya lo único que puede hacer es perder cuota de mercado, ¿no? Y con eso se reducirían mucho los múltiplos y bueno, se lo aumentarían y claro, ahí está, el mercado interpreta que está en una posición débil, ¿no? Puede ser una interpretación un poco precipitada por parte del mercado porque si es verdad que le pueden quitar cuota de mercado, la publicidad online a nivel global crece más que la convencional, ¿no? Entonces, a ti te pueden quitar parte del pastel, pero es que el pastel es más grande cada vez. Y recordemos que Google es de las empresas más potentes, si no la más, en inteligencia artificial. Vemos un poco medio los ingresos por regiones, creo que esto es curioso también, pero bueno, por regiones ha aumentado en todas prácticamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Estados Unidos ha pasado de 117.000 millones de ingresos a 134.000, en Europa de 79.000 a 82.000, en Asia Pacífico de 46.000 a 47.000, sobre todo, pues Estados Unidos vemos que sigue siendo una economía muy fuerte, ¿no? Más fuerte que las demás, lleva años muy buenos entre las grandes tecnológicas, que es un río de dinero para ellos, entre la energía, el gas natural y otra serie de ventajas que tienen ahora mismo sobre otras regiones, ¿no? Recordemos que China está cerrada, o ha estado cerrada hasta hace poco por el COVID, y bueno, es una economía que está muy fuerte, no hay prácticamente paro, y está aguantando muy bien el tipo. Y claro, es que el mercado también la ha comparado con 2021, pero si vemos a los ingresos por acción, y es verdad que también se han hecho recompras por parte de Google, pero en 2020 era de $13 por acción y en 2021 pasó a $19 por acción. Los ingresos estoy hablando. Los últimos 12 meses han sido, porque aquí no está incluido en esta cifra, no está incluido diciembre, $21 por acción. O sea que estamos a más de 2021, pero es que además respecto a 2020, que era de $13 por acción los ingresos, ha pasado a 21, ha doblado en 2 años. O sea, el crecimiento de Alphabet sigue siendo muy fuerte, ¿no? Además, recordemos el efecto dólares. Con este efecto hubiera sido mucho mayor.
Y luego es verdad que le pueden quitar cuota de mercado, pero también es verdad que como hemos visto en Twitter, se pueden bajar los costes de una manera muy rápida. Porque seguramente está sobredimensionado sus departamentos de personal y además en infraestructura pueden bajar mucho los costes año con año. Y además el cloud, su nube, está a punto ya casi de arrojar beneficios. Ha crecido un 32% comparado de trimestre a trimestre. Y es una empresa que sigue teniendo en el año 62.000 millones de dólares de free cash flow. O sea, si no vemos los ingresos por acción, los ingresos totales, en diciembre de 2020 estamos en 84.000 millones de dólares y en el último... A ver, perdona, no, esto no está bien, perdonad. Los ingresos eran, diciembre de 2020, de 182.000 millones de dólares, o sea, en 2020 fueron de 182.000 millones de dólares, y en 2022 ha sido de 282.000 millones de dólares los ingresos. O sea, fijaros la barbaridad de la que estamos hablando, ¿no? Como de 100.000 millones de dólares en 2 años lo que ha aumentado los ingresos de Google. Por eso puede ser que esté un poco sobre reaccionando el mercado en este sentido. Cosas interesantes que ha dicho Sundar Pichai y parte de su equipo en la presentación de resultados. Bueno, pues vamos a empezar. Una curiosidad para empezar, dice que durante la final de la Copa de Fútbol en diciembre, el buscador de Google ha tenido su mayor volumen de búsquedas de todos los tiempos, ¿no? Y esto, bueno, la curiosidad para mí es que el fútbol sigue teniendo tirón, ¿no? Que muchas veces el fútbol que va de capa caída, y sin embargo ha sido un mundial donde han alcanzado un pico máximo de búsquedas. ¿Qué más? Bueno, ellos dicen que en las siguientes semanas y meses, de hecho han tenido ya una primera presentación que fue un fiasco, pero que de hecho eso fue lo que hizo bajar la cotización de una manera un poco absurda, porque fue un fallo que ChatGPT lo tiene igual o peor, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, y al final el mercado decide que ahí hay fondo, ¿no? Que hay un fondo donde antes había un monopolio, donde antes había un foso defensivo gigante, ahora de repente se ven amenazas, ¿no? Y eso es un poco lo que ha hecho bajar a Google. Pero bueno, dice que todos sus modelos de inteligencia artificial, empezando por Lambda, que de hecho es que antes de que sea ChatGPT, y hay vídeos por YouTube de desarrolladores enseñando los sistemas de inteligencia artificial de Google, que son igual de sorprendentes que ChatGPT. Por eso este ruido un poco ha sido un poco un éxito de marketing, porque ya lo hemos comentado antes, que Meta había sacado el suyo, Google, de hecho su vídeo era un avatar, pero en definición real, no era un avatar, no era un muñeco, era una persona generada artificialmente por ordenador, y había un desarrollador que le pedía que le contara un chiste, el avatar se lo contaba, pero es que además le explicaba por qué ese chiste tenía gracia, ¿no? Entonces, luego también, recordar que hace unos meses un desarrollador de Google fue apartado de la empresa porque dijo que la inteligencia artificial que estaban desarrollando no estaba claro que tuviera sentimientos, ¿no? Y era una persona, es un cristiano de estos, o sea, que dijera eso de una inteligencia artificial, pues ojo, ¿no? Acordaros también de una llamada que se hizo hace más de un año, creo, donde una inteligencia de Google llamaba a una peluquería para pedir hora, ¿no? Y la dependienta, en este caso, que era una mujer, pues lo dio como válido, como si fuera una persona normal o que estaba pidiendo hora para la peluquería. Entonces, bueno, pues además Google lleva tiempo desarrollando la búsqueda no solo en texto como ChatGPT, sino también para vídeo, para imágenes, para sonido, ¿no? Van a sacar también una inteligencia artificial para hacer música, nuevas canciones. Pensad que yo aquí estoy haciendo un programa de radio, eso hace tiempo era impensable, pero es que dentro de poco podemos hacer nuestras películas, ¿no? Porque empezaremos a desarrollar una idea en nuestra cabeza, la comentaremos, se la comentaremos a nuestra inteligencia artificial y ella irá sacando un producto audiovisual.
pues empezará siendo algo a lo mejor con diapositivas, pero acabará siendo algo en movimiento. Luego seguirá siendo una película animada de dibujos animados bien hecha y si quieres ya podrá acabar siendo en formato real, ¿no? Lo que no sabemos esto cuánto tiempo será, pero ya estamos viendo hacia dónde vamos. Y claro, aquí YouTube, que es de Google, tiene la plataforma donde la gente crea contenido horas y horas, como estoy yo haciendo ahora mismo, y lo vuelca. O sea, no es como Netflix, que tiene que pagar para que alguien una película y luego él pueda vender esa película, ¿no? Es que a YouTube le dan el contenido gratis y luego él cobra por los anuncios. Es que es un negocio perfecto, ¿no? Y ¿qué más? Luego hablan de YouTube Shorts, que bueno, dicen que está promediando unas 50.000 millones de visualizaciones diarias. 50.000 millones, a mí eso me sale un poco 7, pues es verdad, eso, cada persona del mundo tiene que verse 7 vídeos al día, que hay mucha gente desfaenada, sin nada que hacer, porque que nos haga una media de 7 vídeos al día por cada persona, aquí hay alguien que se está viendo 120, ¿eh? Bueno, veremos. Además dicen que está creciendo su modelo de suscripción a YouTube. Claro, tú te puedes suscribir a YouTube Music, que es pues como Spotify o como Apple Podcast, también para ver los vídeos sin publicidad. Entonces mucha gente ya se está suscribiendo porque es verdad que la publicidad es un poco pesada en Google, en YouTube, quería decir. Y bueno, ya tienen más de 80 millones de suscriptores. Se van a poner con el deporte, han empezado ya con la NFL en Estados Unidos y bueno, entonces esto es otro negocio, ¿no? Las suscripciones. Recordemos que Google al final, Alphabet, es un holding. Lo que pasa es que la mayor parte de sus ingresos vienen por publicidad, ¿no? Entonces, otras cosas que tienen que son muy interesantes y que les pueden producir muchos ingresos, seguramente no serán tan grandes como este pastel de monopolio que tienen en cierto sector de la publicidad, ¿no? Pero ahí está Waymo, está Calico, está Verilai, ellos están desarrollando fármacos. O sea, imaginaros, eso no es tontería, no es poca cosa. Es una empresa muy, muy, muy potente y un holding muy, muy grande y en cualquier momento puede saltar ahí la sorpresa. Es verdad que igual quieren abarcar demasiado y el que mucho abarca poco aprieta y por eso el mercado no las tiene todas consigo con Alphabet. Y bueno, dicen que en otro, lo que llaman ellos otros ingresos, además de la publicidad y los servicios, tuvieron 8.800 millones de dólares. Claro, es que son ingresos bestiales para otras empresas, pero para ellos pues no es mucho, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que comentamos, para suscripciones para YouTube Music y para YouTube TV, pero también para el hardware, ¿no? Recordemos que Google compró Fitbit, ¿no? Ya nadie se acuerda de Fitbit, que hacía unas pulseras como el Apple Watch, vamos, la competencia del Apple Watch. Y recordemos que es de Google, aunque Google ahora llega a una alianza con Samsung para desarrollar los dispositivos, pero también ven un aumento de ventas con Pixel, ¿no? con sus teléfonos, que llaman Pixel Family porque tienen más cosas además de los teléfonos. Y por último, la gran cuestión, ¿es ChatGPT una amenaza para Google? Bueno, ChatGPT o cualquier inteligencia artificial que desarrolle un modelo de lenguaje natural, que al final es que tú te comuniques de una manera natural con una máquina, igual que te comunicarías con una persona, pero además pues una persona que lo sabe todo, ¿no? Efectivamente, claro, el mercado interpreta que ahí hay fondo, que ChatGPT puede hacer que las personas pasemos menos tiempo en el buscador de Google y por lo tanto los anunciantes ya no vean tan valioso el buscador de Google y paguen menos por los anuncios o parte de su presupuesto de anuncios se vaya para Microsoft en este caso, que es el que llega al acuerdo lucrativo con ChatGPT, porque ChatGPT recordemos que es un sistema desarrollado por OpenAI. OpenAI en principio es una entidad sin ánimo de lucro, pero Microsoft tiene una participación y Microsoft le acaba de pagar 10.000 millones de dólares a ChatGPT para integrar esta tecnología en los servicios de Microsoft. Entonces, bueno, pues sin ánimo de lucro hasta que tengo ánimo de lucro, ¿no? Pero el caso es que ahí hay fondo. Y luego recordemos que con la inteligencia artificial generativa, pues Microsoft, por ejemplo, puede ir creando un YouTube de tutoriales, por ejemplo, ¿no? De forma barata, porque tú podías decirle cómo plantar un árbol, ¿no? Le dices a ChatGPT, ¿cómo puedo plantar un árbol? Pues ChatGPT te lo escribe y luego pues una inteligencia artificial generativa sería capaz de convertir ese texto en vídeo, ¿no?
Imaginemos esto en futuro a no muy largo plazo. Pero claro, aquí lo importante es un poco la ejecución, ¿no? Y claro, esto, visto así desde el principio, al mercado le asusta y lo interpreta así, pero aún se han de salvar muchos escollos por parte de ChatGPT y Microsoft, ¿no? Por ejemplo, Google es mucho mejor encontrando información, sobre todo si necesitamos información exacta, ¿no? Porque ChatGPT, recordemos que de momento no está conectado a Internet. Habrá que ver cómo funciona combinado con Bing, con el buscador, que es un poco, bueno, se está dando mucha publicidad y dice que va muy bien. Eh, pero claro, Google ya es mucho mejor de momento presentando la información, porque ya no solo te lo hace en texto, sino que te lo hace pues en audio, o te lo hace en vídeos con YouTube, o te lo hace con imágenes, ¿no? Cosa que ChatGPT de momento es texto. Además, recordemos que el buscador de Google está en los móviles, ¿no? Los móviles, su sistema operativo es o Android, que es de Google, o iOS, que es el de Apple, básicamente, pero iOS, el buscador que tiene Safari es Google, ¿vale? Es el buscador de Google. Google le paga 15.000 millones de dólares para poder tener buscador ahí y tener tráfico ahí. Con lo cual, en este sentido, Bing lo tiene bastante difícil para meterse en los dispositivos móviles, ¿no? Aunque bueno, en Apple sobre todo, en Android ya veremos, porque también ahí aunque intenten dificultarlo al final por temas de competencia, sería muy fácil instalarte Bing si funcionara mucho mejor que el de Google, ¿no? La gente enseguida se cambiaría. Pero claro, recordemos que Google tiene una inteligencia artificial muy potente y seguramente el modelo que saque será muy similar o mejor al de ChatGPT, ¿no? Actualmente más o menos el 65% de las búsquedas se hacen en los móviles y el 35% en computadoras, pero recordemos que aquí en Google tiene mucha ventaja, ¿no? Y además recordemos que la búsqueda va por nexos, ¿no? Pues cuanto más gente busque una cosa, más precisa será la búsqueda, más información hay, mejor es el sistema y más afinada es la búsqueda que hagas. Claro, necesitas mucho tráfico de gente y eso es lo que ChatGPT le tiene que quitar a Google. Y eso no va a ser fácil, por ejemplo, pues porque hemos dicho por el tema este de los dispositivos móviles, por todo el desarrollo que lleva Google ya metido en este sentido y porque Google también tiene su inteligencia artificial en principio mucho más desarrollada. Pero bueno, veremos. Puede ser que ChatGPT haya dado alguna tecla que Google no ha sido capaz de dar. Entonces, claro, Google para buscar de momento es mejor y te lo puede ofrecer tanto en imágenes como en vídeo. Veremos a ver Bing esto cómo lo combina y además tiene la ventaja también de los móviles Google. Y además a Google se le puede haber quitado un problema legal de encima porque pues la Comunidad Europea lleva tiempo multando y lleva tiempo intentando que se deshaga ese monopolio buscador que tiene. Como no es un buscador, que hay otros como Mozilla o DuckDuckGo o otros buscadores o el mismo Bing, Google dice que no es que sea monopolio, sino que lo hacen mejor y la gente los elige, ¿no? Y eso es legalmente es muy difícil de perfilarlo y es muy difícil multar a Google, ¿no? Pero si encima ahora sale esto, pues más difícil todavía. Y pasamos a Amazon, que se me está haciendo más largo este podcast de lo que yo pensaba, pero es que hay tantas cosas a comentar y tan interesantes que esto consume tiempo. Bien, pasemos a Amazon. Amazon empezó a remontar, la empresa salieron los resultados de Meta, empezó a remontar, estaba ahí también superando los $100, pero una vez salieron los resultados, la verdad es que volvió a bajar a los 90 y tantos. No ha sido un castigo excesivo para unos resultados que muchos interpretan que son preocupantes, cuanto menos. En cuanto a ingresos, bueno, en ingresos en el último trimestre de 2022 ingresaron 150.000 millones de dólares, o sea, como es Google, ha hecho 282.000 todo el año, ¿no? Y ellos, pues a este nivel de ingresos harían 600.000, o sea, más del doble que Google, o sea, fijaros la
el empresón que es Amazon, ¿no? Lo que está gestionando. Lo que pasa es que no es capaz de beneficios, pero lo que está gestionando es una barbaridad. Ventas. El 63% de las ventas es en Estados Unidos y el resto es el resto del mundo. O sea, Europa, Asia Pacífico, etcétera. O sea, imaginaos Estados Unidos lo que consumen, es que son unos bestias consumiendo. Y el 14% de sus ventas es AWS, la nube. Pero bueno, me llama la atención que de los ingresos de Amazon el 63% sea el consumo de su comercio electrónico en Estados Unidos, ¿no? Y solo el 23% sea fuera de Estados Unidos. Un dato interesante. En cuanto a beneficios, bueno, tiene un beneficio de 278 millones de dólares. Muy poco, ¿no? Si tú facturas 150.000 millones, pues tener 278 es una cifra preocupante. En algunos trimestres han tenido pérdidas y el último trimestre del año pasado tuvieron 14.000 millones de dólares de beneficio, ¿no? Bueno, pues estos son datos que preocupan, pero claro, el nivel de gasto de Amazon abriendo almacenes ha sido una barbaridad. Y también en la infraestructura de la nube. De hecho, un free cash flow de menos 11.500 millones de dólares en el trimestre. ¿Vale? Un menos free cash flow pues llegará, en el año habrá sido unos menos... a ver... Sí, pues llegará menos... No tengo aquí el dato exacto, pero unos menos 80.000 millones, una barbaridad de estas, de free cash flow negativo. Bien, es verdad que eso no se ha evaporado, sino que está mucho en infraestructuras y en ampliando su mercado global. Bien, no comento mucho más los números, que si no se van a demasiado largo y los tenéis analizados en multitud de plataformas y de podcast. Y vamos un poco a ver las reflexiones que han tenido que me parecen interesantes. Bien, en cuanto a los resultados, bueno, dicen un poco lo que todos, ¿no? Que hay incertidumbre económica, situaciones geopolíticas, hay inflación y los clientes pues siguen siendo cautelosos en el gasto, ¿no? Y de hecho, y dicen, interesante, los vimos gastar menos en categorías discrecionales y cambiar a artículos de menor precio y marcas de valor en categorías como la electrónica, o sea que se han ido como a productos más baratos. Bueno, eso me parecía interesante. En cuanto a publicidad, han visto un buen ingreso, ¿no? Un 23% más año tras año. Y la membresía de Prime continúa siendo un gran valor para nuestros negocios. O sea, al final Prime para ellos es como un enganche y mucha gente, oye, pues coge Prime y para ver una película, pero además ya tiene lo del transporte gratis y es como un captador de clientes. En cuanto a la nube, AWS, las ventas netas aumentaron 21.400 millones en el cuarto trimestre, un 20% más que el año anterior. Y ahora presenta una tasa de ejecución de ventas anualizada de 85.000 millones de dólares. Vimos, a partir del tercer trimestre de 2022, vimos que nuestras tasas de crecimiento año tras año se ralentizaron. Esto es un poco que tampoco gusta al mercado, que ven que la nube empieza ya a ser como un negocio más maduro y además también cada vez hay más competencia. Bueno, pues esto al mercado no le acaba de gustar, ¿no? Sobre todo viendo los gastos de Google. Perdón, de Amazon, ¿no? Los gastos que tiene. Bien, interesante. Hablamos que tanto Meta como Google para ellos era relativamente fácil quitarse costes. Sin embargo, Amazon, que ya no es tan ligera en activos, es mucho más difícil. Y es verdad que es más difícil en el corto plazo, pero en el largo plazo, tanto el transporte de última milla que se comenta, la cantidad de personal y gente que tienen en los almacenes, todo eso tiene mucho margen de mejora. A lo mejor no en el corto plazo, pero en el largo plazo en los almacenes se pueden automatizar mucho más. Y por ejemplo sacaron un desarrollo, en Europa se está desarrollando la ley para poder repartir con drones. Eso para la última milla va a representar un ahorro muy, muy bestia. Entonces, además de todas las ineficiencias que tiene la red de transporte, Amazon recordemos que tiene aviones propios para transportar cosas. Y ellos dicen que como han crecido tanto, o sea, ellos han estado durante 25 años construyendo almacenes, ¿vale? Ellos tienen ya 27 años. Pues es en esos 2 últimos años, de los que van a 25 a 27, han doblado la capacidad de almacenamiento que estuvieron construyendo durante 25 años, ¿no? O sea, en 2 años han doblado todo lo que habían construido durante 25 años.
Entonces, claro, imaginaos eso, la cantidad, la salvajada que es de gasto, ¿no? De hecho, en España tenían más planes para crecer más y han parado de momento un poco, ¿no? Porque vean que están creciendo demasiado rápido. Entonces, ese crecimiento tan rápido ha dado paso a unas ineficiencias muy grandes también, ya simplemente por la ejecución, ¿no? Porque no se puede crecer tan rápido y a la vez ser súper eficiente. Pero tienen un margen de mejora en cuanto a costes muy fuerte. Yo creo que esto en Amazon se irá viendo poco a poco. Por eso el mercado sigue confiando en el largo plazo en Amazon y la cotización no se ha pegado una torta morrocotuda, sino que aguanta bastante bien porque se creen el plan de viabilidad del negocio en general. Bueno, dicen, y luego por último, decir que en Europa pues ven que económicamente están peor que en Estados Unidos, ¿no? Por la inflación, por la guerra, y ven que es mucho más cauteloso en el gasto que en Estados Unidos. ¿Qué más cosas a destacar? Bueno, ellos ven que todos estos años que llevan invirtiendo de una manera muy fuerte en India, en Brasil, en Medio Oriente, en África, en Turquía, en México y en Australia concretamente, que están empezando ya a ver unas dinámicas muy buenas y creen que esto en el medio plazo van a ser grandes beneficios para la empresa, ¿no? Que les está gustando. Y bueno, estamos hablando de mucha población, India, Brasil, Medio Oriente, África, Turquía, y imaginaos, ¿no? Lo que es, y que ya están viendo esas dinámicas que llevaban tiempo esperando y que parece empezar ya a dar sus frutos esa inversión tan fuerte que tenemos. ¿Qué están viendo en la nube? Que me ha parecido interesante este comentario. ¿Dónde están viendo debilidad? Porque claro, ellos tienen acceso a la mejor información, ¿no? Si saben sintetizar toda la información que le llegan, que es algo brutal, saben qué es lo que está aflojando y lo que no. Y bueno, pues les llama la atención que está aflojando los servicios financieros, las compañías hipotecarias. Pues las hipotecas van para abajo, ¿no? Esto era bastante esperable, porque si suben los tipos, a ti la hipoteca te sube mucho. Entonces hay mucha gente que ya no puede pagar esa hipoteca y entonces disminuye mucho lo que es la compraventa de pisos y las hipotecas. También han visto mucha bajada en lo que es el criptonegocio, ¿no? Todo lo que va en torno a las criptomonedas ha bajado mucho. Y las cosas relacionadas con publicidad, ya que hay menos gasto en publicidad. Aquí también hay que ver en la pandemia, donde mucha gente estaba en casa, ha habido mucho curso, ha habido también mucha gente invirtiendo en el tema de las criptomonedas, haciendo publicidad para hacer cursos, para ayudarte a invertir, etcétera. Pero también mucha empresa tecnológica, mucho startup, metiendo mucha publicidad para darse a conocer, y esto se ha frenado mucho, ¿no? También porque le han bajado los ingresos a Google, a Meta, etcétera. Pues ha sido también por esta burbuja que había un poco en tecnología, en startups, en criptomonedas, que invertían un montón de publicidad, pero cantidades salvajes de publicidad, y esto ahora ya no está, ¿no? Estas empresas que eran mucho humo, ahora ya no están. Así que Amazon ha sufrido un castigo, pero Amazon es una empresa que, viendo los números, a mí no me extrañaría que a lo mejor te bajara a $50, ¿no? Pero sin embargo, de momento parece que el mercado, aunque la haya castigado, no la ha defenestrado tanto, aunque lleva ya una bajada muy importante. Pero me refiero en estos resultados que han sido objetivamente malos, ¿no? Pero claro, confían mucho porque ven que la nube sigue siendo un negocio que crece muy bien. El comercio electrónico, ven que están ahí haciendo un foso gigante, porque una vez esté en la infraestructura de todos los almacenes a nivel global, seguramente será un negocio con poco margen, pero precisamente por eso muy pocas empresas se van a arriesgar a montar un sistema de almacenes global para llevarse poco margen, porque es correr mucho riesgo en la inversión para llevarte poco margen. Y esto lo ha podido hacer Amazon porque ha ingresado mucho dinero estos últimos años, pero para otra empresa no será fácil, ¿no? Ya veremos, porque la tecnología avanza, que es una barbaridad, y puede haber una sinergia entre varias empresas que se alíen, y el reparto con drones puede cambiarlo todo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, puede ser que Amazon, mucho del mercado confía en que eso está construyendo un foso defensivo gigante. Y además recordemos que Amazon no es solo sus almacenes, ¿no? Es la nube.
pero también es la logística y el transporte. Ellos ofrecen su plataforma a terceros, o sea, terceros venden sus productos en la plataforma de Amazon. Tiene un Mercadona, recordemos Whole Foods es como un Mercadona, pero de comida orgánica y tal, ahí en Estados Unidos. Tienen un Netflix, que es Amazon Prime. Tiene el comercio electrónico. Tiene una participación en Rivian, que es una compañía que desarrolla vehículos eléctricos, ¿no? Que supongo los enfocará mucho a su transporte de última milla. Están en telemedicina, están en publicidad, dicen que ha crecido un 23%. Tienen Twitch, que Twitch es una competencia de YouTube. Tienen su hardware, ¿no? Alexa, tienen Kindle. Y además pueden reducir mucha capacidad vía eficiencia, o sea que es un negocio brutal. Hemos visto todo lo que factura y que la facturación de Google se queda pequeñita al lado de Amazon. Bueno, pues sigue siendo un monstruo empresa muy interesante, y ver lo que desarrollan y ver cómo se manejan, porque manejar esta brutalidad no es fácil. Y bien, acabamos con Amazon, espero que os haya sido interesante, Meta, Google y Amazon. Acabamos con Amazon, pero seguimos con Apple. Y seguimos con Apple. Es una empresa que sigo menos porque siempre me pareció que estaba cara, ¿no? Y depende de que el iPhone siga siendo el móvil de referencia. Pero bueno, pues es una empresa, la tiene Warren Buffett, tiene ahí importante y están haciendo las cosas bien. Es verdad que Tim Cook creo que está siendo un muy buen gestor en lo económico, en la empresa, pero en innovación le está costando, ¿no? No sé, ese Steve Jobs que veíamos tampoco es tan fácil, pero no se le ven así grandes desarrollos, y veremos un poco ahora a ver qué es lo que cuenta. Y veamos en primer lugar cómo han ido las ventas de Apple. Para empezar, han vendido 96.000 millones respecto a los 104.000 del último trimestre del año pasado. En iPhone vendieron 71.600 millones de dólares el último trimestre del año pasado, y este vendió cerca de 66.000, ¿no? Una bajada de 5.000 millones de dólares. En Mac vendieron 10.850 millones de dólares y han bajado a 7.740. O sea, son bajadas importantes en iPhone y en Mac, pero claro, estamos comparando un poco con el año 2021, que fue un año excepcional. Sin embargo, en iPad suben. En iPad vendieron 7.250 millones de dólares y han vendido este trimestre 9.390. En wearables, el Apple Watch básicamente, han bajado de 14.700 a 13.480. Bueno, aquí el descenso es importante, pero no tan acusado. Y en servicios, lo que es Apple Store, han subido, ¿no? De 19.520 a casi 21.000 millones de dólares. Una empresa que está a un PER 26, da un dividendo de 0,6. Bueno, el señor Buffett sigue confiando en ella. Ha estado y no está muy lejos de máximos, porque está máximos unos 170 y está en 153 el 9 de febrero. Bueno, pues el mercado lo ha aguantado más o menos bien, a pesar de unos resultados que algunos dicen que son decepcionantes. Pero claro, factura menos el año pasado, pero si comparas con cualquiera de los 2 años, facturan más, ¿no? Acabar el 2020 con 21.600 millones, perdón, con 21,7 dólares facturados por acción, y ahora están en 24 prácticamente, ¿no? Es que bajan un poquito respecto al 2021, pero mirado en perspectiva, claro, en el año 2008 una empresa que facturaba 1,48 dólares por acción y ahora factura 24. O sea que son barbaridades, ¿no? Y bueno, lo que comentamos, el año 2021 fue excepcional, y aunque reduce ventas y beneficios respecto al año pasado, tampoco son malos números vistos en perspectiva, y sabiendo además que en China ha estado cerrada, que es un gran mercado para Apple. En todo caso, una empresa que hay que vigilar, que no está barata, y si la marca pierde momentum, pues la pueden crujir en cotización. Bueno, cosas interesantes que se han comentado en la presentación de resultados. Ellos achacan los resultados no tan buenos como el año pasado a 3 factores.
Primero el efecto divisa, que esto ha perjudicado a casi todas las tecnológicas, que tienen mucha venta fuera. El COVID-19, que esté cerrada China, pues también les ha impactado en no tener bastantes iPhones 14 para vender. Y el tercer factor pues ha sido pues las circunstancias macroeconómicas, como la bien sabida guerra en Europa, etcétera. Algunas cosas que comentaban, bueno, pues que van a tener ya comunicación vía satélite con sus dispositivos, y esto ya ha salvado, bueno, lo tienen, y esto ha salvado ya varias vidas en los países, porque ante una emergencia, aunque no tengas cobertura, bueno, pues vía satélite puedes comunicarte y que vengan los servicios de emergencia a atenderte, ¿no? Bueno, pues estas cosas me parecen interesantes, porque son pequeños pasos que va dando la humanidad, pero van salvando vidas y va mejorando, ¿no? Y esto no sale en casi ningún sitio. Y bueno, pues luego dicen que están comprometidos con la innovación y que tienen más de 2.000 millones de activos, ¿no? O sea, 2.000 millones de dispositivos, de gente que está usando sus dispositivos. Hay 2.000 millones de dispositivos usándose ahora mismo, ¿no? El doble que hace 7 años. ¿Dónde han batido récords de venta de iPhone? ¿En qué países? Bueno, pues ha sido en Canadá, en Italia y en España. Spain, 12 points. Bueno, curioso, ¿no? Que haya sido en España, pero así está. Y luego también han tenido ingresos, también los mayores, en India y en Vietnam, ¿no? Vietnam también son 120 millones de habitantes o 90, ¿no? No me acuerdo ahora mismo, pero bueno, son poblaciones muy importantes, ¿no? India, que un día creo que ya pasaba a China en habitantes. Y claro, pues que vaya creciendo su base de usuarios, por eso han crecido, por ejemplo, en servicios, ¿no? Que han vendido más, ¿no? Y luego una pregunta que le hacen a Tim Cook, que a ver, la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora está en boca de todos. Bueno, y él simplemente dice que es donde tienen su mayor foco de atención ahora mismo es en la inteligencia artificial. Bien, bueno, esto de la inteligencia artificial ya está cambiando nuestras vidas, ha llegado para quedarse y ahora está en boca de todos los CEOs de las empresas tecnológicas. Bueno, ellos ponen el foco en India, donde han comenzado a operar con su tienda online y están vendiendo más que nunca, y es un mercado muy importante. Y entonces ellos dicen, claro, una ventaja que tienen estas empresas, que han aprendido tanto de cómo hacer las cosas en China, un país también muy diverso, igual que la India, con mucha población, igual que la India, con muchas diferencias geográficas, incluso étnicas. Pues todo esto lo están aplicando ahora en India. Entonces ellos consideran que les va a costar mucho menos tiempo, va a ser mucho más eficiente en costes y bueno, y en el futuro pues esperan muchos beneficios en India. ¿Qué más? Bueno, comenta en cuanto a semiconductores que van a ser el mayor cliente de la fábrica que va a hacer Taiwan Semiconductor en Arizona, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, pues Taiwan Semiconductor fabrica para otros, es el gran rival de Intel ahora mismo y bueno, depende cómo lo mires, ¿no? Pero gran parte del problema que tiene Intel es que le han quitado mucha cuota de mercado y esos que le han quitado cuota de mercado han encontrado un fabricante que se lo haga, ¿no? Porque eran solo diseñadores. Entonces diseñadores han sido capaces de competir con Intel para quitarle cuota de mercado y TSMC es ese fabricante, ¿no? Que le está haciendo la puñeta a Intel. Y bueno, por último, para acabar ya con el podcast, ¿qué más? Bueno, la última reflexión de Tim Cook en la presentación de resultados. Dice que el teléfono inteligente para nosotros, el iPhone, se ha convertido en una parte integral de la vida de las personas. Contiene sus contactos, su información de salud, su información bancaria, su hogar inteligente y tantas partes diferentes de sus vidas, su vehículo de pago, etcétera. Y creo que la gente está dispuesta a esforzarse mucho para obtener lo mejor que puedan pagar en esa categoría. Claro, si al final gran parte de tu vida depende del teléfono, claro, mucha gente está dispuesta a comprarse el mejor teléfono, ¿no? Bueno, gran reflexión para acabar. Y bueno, gran reflexión capitalista para acabar con este capítulo. Y espero que os haya resultado interesante. Yo creo que es muy interesante, todo lo han contado.
todo lo que han contado, todo lo que han expresado en estas presentaciones de resultados son empresas que impactan de una manera brutal en nuestras vidas y bueno, espero que os haya resultado interesante y que os ayude a que funcionéis mejor en vuestra vida y en vuestras inversiones.